Bendiciones. Bienvenido al estudio bíblico del libro de Génesis. Estamos estudiando el capítulo 1 y hay algo que quiero recordar, es que dentro de todo este tema importantísimo, hemos venido hablando acerca de la teoría de la brecha. Es allí donde ahora tú tienes la opción si seguirte por la secuencia de la ciencia o de creer a la escritura. Estuvimos hablando acerca del tohu y el bohu, el desorden, y cómo Dios comienza a revelarnos en el capítulo 1 cómo Él va a llevar esta creación para que se considere lo que vemos en el versículo 1, la creación perfecta. Y esa creación perfecta, para llegar a ser esa creación perfecta, fue necesario que fuera rodeada de caos, de adversidad, revelándonos Dios desde el principio que en este mundo habrían grandes dificultades, pero solo cuando el Espíritu de Dios, Él, se mueve en nuestras vidas pueden salir de ese caos, pueden salir de esa confusión. Estuvimos hablando acerca que el Mesías recibe esa herencia del Padre de ser el creador de este universo. A la verdad es que para muchos eso les parece un asunto incierto. Pero, ¿qué si tú lo lees en las Escrituras? Lo estuvimos leyendo en Colosenses 1:16. Lo estuvimos leyendo en Juan 1:3 y 4. Y estuvimos observando que en el versículo 4 dice que Él es la luz de los hombres. Si puedes analizar, la palabra para Él significa el poderoso. ¿Por qué lo digo? Porque en estas meras letras EL, Él, es donde terminan el nombre de los ángeles. Miguel, Gabriel, y así sucesivamente. Jael significa Dios. Habla que Dios es poderoso. Observemos, Él es la luz de los hombres. Está diciendo que Él es el poderoso. Apocalipsis capítulo 1, Génesis, capítulo 1, el versículo 3. Estoy con el libro de Génesis. Hace un momento acabamos de estudiar todos estos 22 capítulos de Apocalipsis y están ahí. Dios bendiga a nuestro hermano Daniel Pérez. ¡Qué bendición! El versículo 3 de Génesis dice, y dijo Dios, recordemos que está hablando de decretar, sea la luz. Es el propósito de ese decretamiento, y es que se va a hacer la luz, y fue la luz. La luz se hizo al principio. ¿Sabe qué día? El primer día, porque nada podía hacerse sin la luz. Y esa luz no es la luz del sol, no es la luz de la luna, es la luz que yace en la faz de Jesucristo. Observemos el versículo 4, como dice, y vio Dios que la luz era buena. Hay algo que necesito que enchufarte para que lo tengas en cuenta, que es, si notas que la letra Y
se repite en cada uno de los versículos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Él te está diciendo, detente, que hay un asunto importante, hay un asunto relevante que quiero mostrarte. Cuando ves que una letra, cuando veas que una palabra se repite una y otra vez, tienes que abrir los ojos de la mente y poder ver lo que Él te quiere enseñar de veras. La letra Y se repite una y otra vez. ¿Por qué se repite una y otra vez? Para revelarnos que Dios no da espera al proyecto de su creación. Por supuesto, Él ha santificado, escucha estas palabras, Él ha santificado, Él ha apartado 7 días. Y por supuesto, vamos a hablar de los días en Génesis. Versículo 4 dice, y vio Dios, y la palabra para ver es para percibir, es para dar una opinión. Ver para opinar. Pero ¿quién va a ver? Dios. Y vio Dios que la luz era buena. ¿Qué nos enseña aquí? Esta palabra bueno es importantísimo. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra bueno, que habla del top, T-O-B, es una transliteración hebrea que nos habla de la voluntad de Dios. Ahí, Dios, cada cosa que Él creará, Él la va a ver, es decir, Él la va a supervisar, Él la va a pasar por el escrutinio. Y una vez que sea pasada por el escrutinio de Dios, entonces Él va a evaluar aquello. Y en esa evaluación se dice, y vio Dios que la luz era buena. Y en su escrutinio, Él decidió que la luz era buena. La palabra para bueno aquí habla de la voluntad de Dios. ¿Por qué lo digo? Observemos. ¿Quieres saber tú cuándo estás haciendo la voluntad de Dios? ¡Wow! Esa pregunta es importante. A veces hay personas que tienen que ayunar tantos días para conocer la voluntad de Dios. Escúcheme, eso me parece falta de conocimiento. Nosotros ayunamos para crecer en el Espíritu, pero el hecho de conocer la voluntad de Dios se revela en las Escrituras. Ahora observa, si la palabra bueno nos habla de la voluntad de Dios, entonces, ¿cómo sé yo que algo es la voluntad de Dios? Cuando aquello que Dios ve que tú y yo estamos haciendo y ves que al pasar por el escrutinio de Dios y observas que es bueno, es porque eso es la voluntad de Dios. Así de sencillo. Cuando ves que algo es agradable, que algo es bueno ante sus ojos, esa es su voluntad. La voluntad de Dios es que esta luz haya sido creada. Y vio Dios que la luz era buena, es decir, eso complació a Dios. Y vio Dios que la luz era buena. ¿Y qué hace Él? Separó, aparece la y separó. Lo que ya nos está revelando es de un asunto que no se esperan días, meses ni años, mucho menos millones de años. Lo que quiere decir es que cuando Él crea, de un día a otro, estos días son literales, un periodo de 24 horas. No pasan millones
de años o tiempos para hablar de una forma simbólica de los días. Los días en Génesis son días literales. Observemos. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas de Joseph. Hay demarca una diferencia entre el bien y el mal. Es allí donde desde el primer día ya se menciona y se observa que hay un mal que existe. Por supuesto, Dios lo sabe y lo conoce. Ese mal que ves que existe hoy, existió antes de la creación de este mundo. Aquí se está revelando en el capítulo 1 de Génesis. Observa. Y separó Dios la luz de las tinieblas para marcar la diferencia. Hay algo que necesitamos comprender, que es, hablando de cosas permitidas, Dios permite cosas, pero el hecho de Él permitir cosas no quiere decir que Él sea el canal, que Él sea el punto específico por el cual aquellas cosas se den. Mas, sin embargo, todo el bien que hay y todo el mal que hay, todo proviene de Dios. No es porque el mal Dios lo haya hecho, sino que todos los seres que hoy representan al mal, Dios los creó. A eso se refiere. Versículo 5 dice de Génesis capítulo 1. Y llamó Dios a la luz día. Cuando dice y llamó aparece nuevamente la Y. Es decir, que la palabra llamó habla de nombre y la palabra nombre habla de identidad, habla de carácter. El Señor le va a dar un carácter a la luz, le va a dar una identidad. ¿Cuál es esa identidad? Y llamó Dios a la luz día. Y esa palabra día en la transliteración hebrea es la palabra yom. Y cuando habla de yom para referirse a la palabra día aquí, nos está hablando no de un día simbólico o metafórico, es un día literal. Es un día que está compuesto por un periodo de 24 horas. Es importante que tengamos en cuenta esto que nos está enseñando las Escrituras. Bien, y observa lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dice? Dice el versículo 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas Joseph llamó, le dio un carácter, noche. Y es importante cuando en este versículo 5 nosotros miramos esa palabra noche, y cuando habla de la palabra noche, aquí en hebreo es la Yil, gloria a Dios. Y esta transliteración hebrea de la Yil o la Yelá o Laila está hablando de una noche. Pero cuando habla de la noche aquí, observemos, nos está hablando de algo muy paradójico. En el versículo 4 separa Dios la luz de las tinieblas, pero está hablando de dimensiones espirituales. En el versículo 5 parece ser de hablarnos de algo similar, pero es algo literal. Y observa, ¿a qué se refiere? La noche, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, Laila. Y fue la tarde y la mañana un día. Lo que
quieren enfatizar esta escritura es que hay una diferencia entre John y Laila, entre la noche y Joseph, porque oscuridad no es lo mismo que tinieblas. Debes tenerlo en cuenta para que vayas investigando todas esas palabras. Tinieblas, oscuridad, pareciera lo mismo, pero no lo es. Observa, el versículo 5 al terminar a la mitad nos va a enseñar algo importante. Y es una pregunta. ¿Cómo empiezan esos días? ¿Cómo Dios le da inicio a esos días? Me imagino que lo primero que responderás, bueno, con un amanecer. Escúchame, no es así. Léelo en las escrituras. Y cuando nosotros lo leemos en las escrituras y creemos a la palabra del Señor, eso hace que nosotros entendamos de la forma correcta cómo empieza un día en Dios. Observa lo que Él dice. Y fue la tarde. Él pronuncia o anuncia. Lo primero que habla es de la tarde. El día para Dios comienza con un atardecer. ¿Y sabe cómo termina? Termina con un amanecer, con una mañana. ¿Acaso no te enseña eso algo importante? Para nosotros tener que tenerlo en cuenta, vale la redundancia. Si un día para Dios inició en un atardecer y termina en un amanecer, pregúntale a las escrituras qué es lo que Dios quiere revelarnos desde el Bereshit, desde el Génesis. Presta la atención a esto. Si los días empiezan con un atardecer, debes tener en cuenta que los atardeceres le pertenecen a Dios. Y cuando a Él le pertenece iniciar el día con un atardecer, es para revelarnos algo. Es porque algo Él te va a entregar en un amanecer. Un amanecer habla de un nuevo día. Pero observa, ¿por qué inicia el día con una tarde? Número 1, porque a través de esta palabra nos está revelando que ya el Eterno, para esta creación, que era envuelta en un desorden, un tohu y boku, en un caos, y que por supuesto a Dios no lo toma desapercibido, todas las maldades que hay en este mundo, y Él habló de todas esas cosas al principio, que esta creación estaría sujeta bajo sufrimiento. Pero Él decide establecer un plan de redención. Cuando habla de la tarde, es porque se asoma en el horizonte la noche. La noche es el principio para llegar la noche. Y solo cuando llega la noche es cuando esa oscuridad se torna densa. Pero no te preocupes, está diciendo él. Tienes que esperar el amanecer. Número 2. ¿Por qué un atardecer a un amanecer? Porque en un atardecer proféticamente, el Mesías moriría. Moriría en un madero. Él siendo la luz de los hombres, Él en un atardecer, en una cruz, Él entregaría su vida para canalizar y controlar a tohu y bohu, todo el desorden, toda la maldad del ser humano.
sería encerrada en él. ¿Y sabes por qué el amanecer? Porque si él muere en un atardecer, es muy cierto que él resucitaría en un amanecer. Ahora sí lo puedes analizar. La palabra de Dios toda se conecta entre sí. No te separa un libro de otro. Todo nos los conecta por igual. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Un Dios que te habla con verdad. Un Dios que te revela los principios. Y él dice, el versículo 5, y llamó Dios a la luz día, Yom, y las tinieblas, José, llamó, le dio una identidad, le dio un nombre, Laila, noche. Y fue la tarde y la mañana, un día ahí. Si nosotros analíticamente nos detenemos y entonces preguntamos, ¿qué? ¿Cómo se llaman o qué nombre le dio Dios a los días? Préstale atención. Está diciendo que ese día en el versículo 5 al final dice un día. Ahora, de modo en lo que voy a parafrasear, digo es el primer día, que por supuesto no se llama así. Es un modismo, es una forma de nosotros poder conectarnos a eso que Dios hace. Pero ¿sabe cómo se llamó? No es domingo, no es lunes, no es martes, no es miércoles, no es jueves, no es viernes, no es sábado. Escúchame. Él le llamó un día. Y así se llama. Así se llama lo que Dios creó. Un día. Ese primer día es un día, hablando del número 1. Y cuando habla de un día, habla de un propósito. Y ese propósito nos revela que antes de Dios darle continuidad a la creación, Él necesitó iniciar con la creación de la luz, porque hay un propósito. ¿Qué propósito? Un día que haya redención, que el mundo, que la humanidad, que los hombres salieran de Joseph, de las tinieblas. Juan capítulo 1, a los suyos vino, a los suyos no le conocieron, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijos de Dios. Dice que los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Se está relacionando con todo eso. Y escuchemos. El Mesías, Él resucita un día. Y ese un día, en la actualidad le llaman domingo. Y observemos, te voy a decir algo muy triste. Bueno, nosotros hoy nos conducimos, nos regimos por algo que se llama el calendario gregoriano. Y todo lo que el Imperio Romano ha ido capacitando al mundo, la humanidad, de tal forma que si yo salgo por el mundo diciendo, bueno, y un día, o el primer día, ve lo que Dios hizo el segundo día, las personas no me van a entender porque es allí donde el enemigo sacó al ser humano de poder parafrasear, de poder expresarse en el vocabulario de Dios. Y cuando habla del domingo, no aparece en las escrituras. Eso fue que lo intercambiaron. Cambiaron en la identidad de esos nombres que Dios colocó desde el principio. El hombre aludiendo el propósito de Dios. Bien, e intercambiaron esos nombres un día por nombres paganos. Es muy triste. Observemos lo que dice el versículo
6. Cuando dice el versículo 6, observemos cómo dice el versículo 6. Dice, luego. Y cuando habla de luego, esta palabra para luego es importante. ¿Por qué lo digo? Porque esta palabra en una transliteración hebrea habla de amar. Pero lo que ese amar no es para entender como el agapeo en griego, sino que sencillamente está hablando de permanecer. Está hablando de afirmar, de anunciar, de añadir algo. Y dice, luego dijo Dios. Es decir, que esa palabra luego tiene el mismo valor que la Y. Está hablando de una conjunción. Dice, no se da espera. Él, luego que hace ese un día, él no da espera. Cuando inicia un día, un atardecer, y podemos decirlo, el día inicia a las 6 de la tarde y termina ese otro día a las 6 de la mañana. Y sabes, para que puedas entender el Nuevo Testamento, debes estudiarlo con el calendario hebreo, para que puedas interpretar muchas cosas en las Escrituras. De lo contrario, si te riges por el calendario gregoriano, no vas a poder interpretar. Vas a regirte y vas a conducirte por las doctrinas de lo que es Roma. Prestémosle atención. No es para escucharnos de pronto religiosos o algo. Es una gran verdad. Nuestra fe ha sido sitiada a través de muchos años. Y es allí donde hacemos un llamado a la senda antigua, a las Escrituras, a la palabra de Dios con verdad. Y observa lo que dice el versículo 6. Luego, es decir, añade algo. Dijo Dios. Y esa palabra para dijo Dios, lo hemos explicado, significa decretar. No es posible que nosotros nos paremos en un altar para decretar. Escúchame, no cometas ese error. ¿Sabes por qué? Porque el único que puede yacer en esa posición es Dios, es Elohim, es Sabaoth, es Tsidkenu, es Hashem, el Todopoderoso, el Omnipotente. Él es el único que puede decretar. Y dijo Dios, significa llamar de la no existencia algo para que exista. Hoy, lo repito, sí podemos declarar, pero yo no declarar lo que yo quiero. Tengo que declarar lo que Él ha preparado para mí, conocer su voluntad. Y lo estamos viendo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Aquello que Él ve y que cuando Él lo ve, Él al pasar por el escrutinio, Él te dice, es bueno. Eso habla de la voluntad de Dios, lo que es agradable ante sus ojos. Y de paso, todo lo que Dios ve es bendito. El versículo 6 dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y cuando habla de esta expansión, observemos que la palabra expansión viene de una transliteración hebrea que es raquia. Y cuando habla de raquia, debes detenerte un momento, porque hay algo que Dios nos quiere revelar. Si has escuchado una palabra que dice Pablo, cuando él dice, conozco a un hombre en Cristo, hablando de sí mismo, no sé si dentro del cuerpo o fuera del cuerpo, dice él, no lo sé. Él llegó hasta el tercer cielo, es decir,
Raquia. Y ahí escuchó palabras insondables e inexplicables. ¿Qué nos revela esta porción de la palabra? El Eterno coloca una separación, una expansión, hablando acerca de los cielos, Raquia, en medio de las aguas. Dice que Él coloca esa expansión, es una división, está hablando de una cortina extendida en medio de las aguas. Ahí, las aguas ahora aparecen acá. Dios comienza a darle orden a la creación. Una vez más te repito, el versículo 1 habla de una creación perfecta. Pero el versículo 1, si no lo sabías, el versículo 1 es esa creación que Dios hace. Pero sabías que el versículo 2 hasta el versículo 31 es el resumen para que llegue a ser el versículo 1, esa creación perfecta. El versículo 1 nos revela lo que Dios hace, una creación perfecta. Pero del versículo 2 en adelante, hasta el 31, se conectan para llegar a visionar, a revelarnos cómo Dios lo hizo. Es decir, eso que tú ves perfecto, todo tiene un proceso basado en procedimientos y te está revelando el marco de los procesos y procesos basado en procedimientos. Es importante. Te está revelando que un día Dios hizo la luz, pero ahora no se da espera, añade algo. Luego Dios hace una expansión en medio de las aguas y separa las aguas de las aguas. Y cuando dice que separa las aguas de las aguas, está diciendo que hay aguas hacia arriba, hay agua hacia abajo. Eso nos va a revelar un asunto importante. Créeme que este capítulo 1 de Génesis es muy profundo. Si yo hoy me detengo a explicarte palabras por palabras y explicarte letras, escúchame, no terminaríamos. Pero ¿hacia dónde te puedo llevar? Te estoy mostrando cosas básicas, cosas en las cuales puedas iniciar para emplear tu fe y darle direccionamiento. Bendita la gloria del Señor. Escúchame, Él separa las aguas de las aguas. Es decir, observa que esas aguas, cuando aparecen, ellas aparecen acobijando toda la tierra. ¿Y sabe de dónde Dios va a sacar al hombre? Al sexto día. Lo va a sacar de las aguas. Pero las aguas, lo va a sacar, de la tierra. Pero las aguas están cubriendo la tierra. Mi pregunta es, ¿será imposible para Dios hacer lo que Él va a hacer, de donde le va a dar un origen a la materia prima que ya está, de donde va a sacar al hombre y hacer un cuerpo para su neshama, para su alma? Observemos ese versículo 1, que es la creación perfecta. Dios nos está revelando el marco de los procesos para llevarla a ser perfecta. Dios se lo reveló a Moisés, el hombre de pocas palabras. Y observa lo que este hombre escribe. Versículo 7. Versículo 6. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Versículo 7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas, es decir, a Shama, así como se escucha, Shama,
Y Shama significa agua. Es un singular, pero aguas, Shamain. Entonces es Shamain, aguas. Y hace un momento en el video pasado explicaba que ¿de dónde sale la palabra aguas? Sale de la palabra cielo, porque cielos es Shamayim, cielos, y aguas es Shamay, Shama, Shamay, es agua. Cuando Dios creó los cielos a Shamayim, que significa el lugar de nuestro propósito a donde queremos llegar, cuando Él decreta háganse los cielos, inmediatamente por la misma conexión de esa palabra, fueron creadas las aguas. Por eso ves, no observas un pasaje en las Escrituras que aparezca Dios haciendo las aguas. Es porque al decretar que se hagan los cielos, aparecen las aguas por esa misma conexión de esas palabras. Dios es un Dios de palabras y es importante que nosotros creamos a su palabra. Sigamos leyendo. El versículo 7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y aparece la y fue así. Y llamó Dios a la expansión Shammai, Shammai, gloria a Dios, que es cielo. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo, y le da un carácter a ese segundo día. Ahora observa, voy a explicarte desde la última parte, porque vamos a detenernos en algo. El libro que más me apasiona estudiar una y otra vez, enseñar, predicar una y otra vez, es Génesis, porque en él se basa nuestra fe, en nuestros orígenes, de dónde venimos nosotros. Y observa, cuando habla del segundo día, habla del número 2. Habla de tener dos opiniones diferentes. Y observa el significado de esos números. El segundo día para hablarnos de dos opiniones diferentes. ¿Por qué lo sé? Dice el Señor. Donde hayan 2 o 3 en mi nombre, eso hace que Él esté ahí. 2 opiniones diferentes. Si tú tienes un testigo y quieres decir algo, por mucho que eso sea verdad, si no tienes 2 o 3 testigos, eres mentiroso. Ahora, en el día 2, ¿qué hace el Señor? Él separa las aguas de las aguas. Entonces decimos ahora, aguas arriba, aguas abajo. Bien, cuando nosotros decimos eso, aguas arriba, aguas abajo, entonces, ¿qué nos revela el Señor? ¿Por qué aguas arriba? En el reino de los cielos, o arriba de los Shammai de la expansión, Raquia de los cielos, existen aguas, almacenes de agua, y la pregunta es, ¿para qué Dios desde el principio decide separar y llevar aguas arriba y dejar aguas abajo? Por los siguientes conceptos. Por lo que la Biblia nos dice, por el Señor, cuando nos dice, y yo daré la lluvia, la temprana y la tardía. Él dice, yo daré la lluvia, la temprana y la tardía.
Escucha atentamente. Esos versículos no están sencillamente por estar. Está en Deuteronomio 11:14, donde Él garantiza proveer la lluvia en el tiempo justo, temprano en otoño, y tardía habla de primavera. Es lo que Dios busca revelarnos. Y escúchame algo importante. Cuando Él habla de la lluvia temprana, es para hablar de aquellos que obedecen a Dios. La lluvia es de esas fuentes de agua que desde el principio, aguas arriba, esas aguas que, por cierto, en terminología general, hablan de la inestabilidad, hablan de un problema, hablan de un caos, pero solo cuando el Espíritu de Dios fluye en el Dabar, fluye en el Logos, en la palabra, Él comienza a ordenar aquello que está desordenado. Pero ¿qué busca revelarnos la Escritura? Y es, ¿para quién Dios está ordenando ese orden, esa creación? Él lo ordena para un día especial. Y el día especial para Dios, de pronto te escuchará descabellado. Sí, pero no. Ni siquiera es el día séptimo. Sí, es el día sexto. Y esperamos llegar pronto allá, hasta descubrir esos 6 días. Aguas arriba. ¿Por qué aguas arriba? Porque Dios enviaría la bendición. La lluvia habla metafóricamente de la bendición que Dios enviará sobre la faz de la tierra. Su lluvia temprana y la tardía, otoño y primavera. Pero no solo para eso, sino que, número 2, porque aguas arriba, Dios tendría aguas reservadas arriba. ¿Sabe por qué? Porque Él es omnisciente, Él es omnisabiente, Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. Él sabía que el hombre iba a fallar. Él sabía que Adán dejaba, es decir, Adán y Eva iban a fallar. Y como Él sabía que ellos iban a fallar, Dios preparó las cosas desde el principio. Si Dios no lo supiera, entonces no es Dios, no es el Dios que trasciende. Escúchame, las aguas arriba, Él sabía que el hombre se iba a multiplicar en maldad. Génesis capítulo 6. Esperamos llegar hasta allá. Y escúcheme atentamente, esas aguas arriba no solamente serían para bendecir a un pueblo del Señor, para Él derramar la lluvia sobre buenos y malos, sino que también Él enviaría un diluvio sobre la tierra y llovería durante 40 días y 40 noches. Dios estaba reservando esas aguas allí para Él enviar la lluvia al obediente, la lluvia temprana y la tardía en el otoño y la primavera, pero también Él enviaría un diluvio sobre la tierra. Un diluvio que habla de la violencia de Dios, que habla de lo que Dios destruiría. ¿Y por qué habla de la violencia de Dios? Porque el hombre fue violento. Y como el hombre fue violento en Génesis capítulo 6, Dios le responde con su misma violencia. Esperemos llegar hasta allá. Bien, que creo que estoy terminando esta segunda parte hasta una nueva oportunidad, que sigamos enseñando esta porción de las Escrituras. Si me animo, sigo enseñando la tercera parte. Escuchemos. Dice ese versículo 7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Creo que ahora lo puedes entender un poco. Pero escúchame.
¿Acaso piensas que es todo esto? Presta la atención. Hay algo que quiero mostrarte, que es algo que se llama los 3 lenguajes de la creación de Dios. Y esas palabras, este tema consta de 3 palabras que las vas a encontrar en Génesis. Número 1, la palabra creó, que viene de la transliteración hebrea bara, y creó Dios. Cada vez que halles esta palabra creó es para enseñarte algo. Número 2, segunda palabra del lenguaje de la creación es la palabra formó. Se conecta con la palabra creó, pero no es lo mismo. Es para enseñarte algo, de algo que Dios no sencillamente crea, sino que Él lo forma. Ahora debes sentarte a meditar qué cosas Dios crea, qué cosas Dios forma. Es decir, las cosas que Él forma no necesita crearlas, porque lo que Él forma ya ha sido creado. Cuando se usa la palabra para formar, es para implicar y darnos a nosotros, en el sentido gramatical, la información, que algo es extremadamente relevante e importante para Dios, que Él decide formarlo. No tanto como crear algo. Tercera palabra en el lenguaje de la creación. Uno de estos 3 lenguajes es la palabra hizo. Y es la palabra que viene de la transliteración hebrea yatzá. Y cuando Él hace algo e hizo Dios, eso todavía es más relevante. Eso implica niveles de adoración. Algo que supuestamente puede ser adorado o busca ser adorado. Hizo. Creo que quedó claro los 3 lenguajes de la creación en el Génesis. Creó, bara. Formó, yatzá. Hizo, yatzá. Estos 3 lenguajes buscan revelarnos algo. Lo que Dios crea, lo que Él forma y lo que Él hizo. Ahora, creo que tienes una tarea importante de colocar qué cosas Dios crea, pero qué cosas Dios hizo, qué cosas Dios formó, y buscar ese significado de acuerdo a lo que te hemos explicado. Voy a concluir esta segunda parte de el libro de Génesis en el capítulo 1, y hasta el momento llevamos 2 partes importantes y estamos en el segundo día. Versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Te está diciendo, te está confirmando una y otra vez que lo que Dios hace desde el principio no cambia. Él le dio inicio al día, a John, con un atardecer y terminará con un amanecer. Creo que eso te ha quedado claro. Que el Dios Todopoderoso te bendiga más, te bendiga más. Espero que compartas esta palabra con alguien que lo necesitas de veras. Bendiciones de Dios para tu vida, bendiciones de Dios para tu alma. Te animo a seguir adelante con estas exposiciones de la palabra del Señor. Bendiciones. Te saluda este ministro de Dios, el pastor Héctor Correa, país Colombia. Bendiciones, hermanos míos.